Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esta mañana, domingo, el Día del Señor, 5 de abril del año 2020, Dios me permite compartirles el mensaje de su palabra basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 35 al 42. En la Biblia encontramos el mandato de nuestro Señor Jesús de dar testimonio. Cuando hablamos de testificar nos referimos a toda actividad que podemos hacer con el propósito de acercar a las personas incrédulas a Jesucristo. Porque la gente necesita la seguridad que solo Jesús les puede dar en estos días de inseguridad por la pandemia del coronavirus, que está produciendo en muchas personas temor, miedo, angustia y mortandad en muchas personas en el mundo. Dar testimonio es una prioridad en la vida de cada cristiano, pero en ocasiones hay una batalla interna, un conflicto en nuestro corazón que nos lleva a no realizar esta tarea. ¿Por qué muchas personas o muchas veces no queremos compartir de nuestra fe en Cristo? ¿Será por falta de seguridad? Hoy vamos a hablar de Andrés, que dio testimonio de Jesús. Voy a rogarles que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 35 al 42. Así dice la palabra del Señor. Y el siguiente día, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos. Aquí se refiere a Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú serás Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en nuestras casas para meditar en tu santa palabra. En este mes tú has puesto en nuestro corazón hablar acerca del testimonio cristiano. Permítenos, Señor, que en esta mañana, al meditar en tu palabra, podamos tomar la decisión de dar testimonio como Andrés. Hoy hablaremos de ese personaje, ese discípulo tuyo llamado Andrés, que era un hombre de pocas palabras, era tímido, pero él fue el que llevó a Pedro a los pies de Jesús. Señor, haz que muchos de nosotros, que a veces somos tímidos, podamos ser como Andrés, y que en esta época, en este momento de la pandemia, en este momento tan difícil, podamos llevarlos a Jesús, hablarles de Jesús, para que reciban a Cristo y puedan tener esa seguridad que solo Cristo nos da. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, en primer lugar, vamos a meditar en los 3 versículos. En primer lugar, veamos que Jesús, viendo que le seguían, ¿qué les dijo? ¿Qué buscáis? Dice el 35, el siguiente día, otra vez Juan estaba y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. La misión de Juan el Bautista era de guiar a la gente a Cristo, el Mesías que esperaban. La declaración de Juan ha señalado el camino. Hay muchas personas que andan en busca de quien les dé seguridad en un mundo inseguro. Los discípulos de Juan el Bautista saben ahora que Jesús es aquel de quien estaba profetizando los profetas en la época del Señor. Esta es la razón por la que le siguen. Por esto quieren saber más acerca de Jesús. El testimonio de Juan el Bautista preparó a sus discípulos a seguir a Jesús. Hermanos,
el testimonio de Juan el Bautista. Porque la Biblia dice aquí, el siguiente día, otra vez Juan Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio. Y el testimonio de Juan hizo que los primeros discípulos de Jesús fueran formados de los seguidores de Juan. Y dice, y le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Cuando hablamos de Jesús, la gente empieza a buscar a Jesús. Y la Biblia nos habla aquí, dice en el versículo 36, he aquí el Cordero de Dios. Juan identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué significaba para ellos el Cordero de Dios? La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, en Génesis, que Caín y Abel ofrecieron una ofrenda a Dios. Dice la Biblia que Caín de lo que sobraba, de los frutos fue y trajo al altar. Pero la Biblia dice que Abel escogió lo mejor de su manada de corderos y el cordero que él más amaba, posiblemente su mascota. Él dijo: esto es para el Señor. Y a Dios le agradó que Abel diera un cordero como un sacrificio, como una ofrenda al Señor. Después en la historia israelita encontramos nosotros qué significado tiene que Juan le dijo a Jesús: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia nos enseña que cuando los israelitas estuvieron esclavos en Egipto, Dios le dijo a Moisés que sacrificaran un cordero y que con la sangre de ese cordero ellos mancharan el dintel de su puerta de su casa, y que cuando viniera el ángel de la muerte venía a matar a los primogénitos que no tuvieran la marca de la sangre de Cristo del cordero en sus casas. Y la Biblia dice que cuando pasó el ángel, murieron todos los primogénitos de aquellas personas como el faraón que no creían en Jesús, en Dios. Pero cuando él pasó en las casas donde estaba la marca del cordero con la sangre de Jesús, dice que pasó el ángel y no los mató, lo salvó la sangre del cordero. Y a través de la historia, los israelitas en cada Pascua, como ahora estamos en esa época, sacrificaban un cordero por los pecados del mundo. Y por eso Juan el Bautista dice ahí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 de los discípulos, dice aquí de Juan, dejan a Juan y siguen a Jesús. Ve el versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? En la Biblia encontramos que era Juan, el hermano de Andrés, y Andrés, el autor de este evangelio de Juan. Ahora la pregunta del Señor, miren el 37 y 38. Dice en el 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es el maestro, ¿dónde moras? Ahora, esta palabra "que buscáis" es clave en nuestra vida. La gente está buscando ahora seguridad, porque se sienten inseguros. No tienen una fe que les dé poder para sentirse seguros de que Dios los va a guardar, los va a proteger y que si morimos vamos a ir al cielo con Él. Y ellos, dice la Biblia, uno de los discípulos fue Andrés, quien era de pocas palabras. La Biblia dice que era tímido, porque no dice que le habló mucho, solo dice que le dijo en el versículo 36, le dice él, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: aquí el Cordero de Dios, dijo Juan. Fue su testimonio a Juan. Pero vean cómo este hombre llamado Andrés buscó a Jesús. ¿Y qué le pregunta? ¿Dónde moras? Jesús, porque ellos querían estar con Jesús. ¿Quién era Andrés, hermanos? Era como usted o
o yo que somos de pocas palabras para hablar de Jesús. Pero Dios tiene personas claves para encaminar a otros al Cordero de Dios, como Andrés, con su testimonio, trajo a su hermano Pedro a Jesús. Y Dios quiere que usted, con su testimonio, cuando hable de Jesús, por los medios que tenga, por internet, por el celular o verbalmente, personalmente, o por usted hable de Jesús. Así como hizo Andrés. Porque hay muchas personas que están buscando la seguridad que no tienen, que solo Jesucristo les puede dar. En segundo lugar, quiero que vean el versículo 39. Dice la Biblia así, la palabra de Dios. Les dijo el Señor Jesús, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. 2 de sus discípulos. Hermanos, cuando los 2 discípulos empezaron a seguirle, Jesús les dijo, venid y ved. Jesús siempre nos está llamando para que vayamos con Él y que veamos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que fueron y se quedaron. Ahora, ¿qué deseaban? Seguir a Jesús no es suficiente. Debemos seguirle por razones debidas. Debemos examinar los motivos para servirle. Debemos buscar su gloria y no la nuestra cuando seguimos a Jesús. Cuando hice la hora 10 aquí, se refiere en este versículo 39. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Los judíos dividían el período iluminado del día de 12 horas, que se contaban a partir del amanecer, como a las 6 de la mañana. Esto ubicaría la hora más o menos a las 4 de la tarde. La razón por la que Juan menciona el tiempo exacto es que él mismo era el otro discípulo de Juan el Bautista, que estaba con Andrés. Porque en el versículo 40 dice así, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Hermanos, Andrés como testigo ocular de estos sucesos que ocurrieron en el transcurso de 3 días seguidos. Y dice la Biblia, y se quedaron aquel día. ¿Está conmigo, hermano? Cuán gratas fueron las horas que pasaron con él. No querían marcharse. Estaban impresionados, estaban convencidos de que estaban con el Hijo de Dios, no querían irse. Y por eso nosotros tenemos un himno tan precioso que cantamos en nuestras iglesias que dice, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Y lo único que nos llena de perfecta paz cada día es Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿desea a Cristo cada día usted? Vea el Salmo 34:8. Solo un versículo, después vamos a meditar en todo el versículo. Dice el autor del Salmo 34:8. Mire cómo dice, hermano. Dice así la palabra del Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hermanos, dichoso el hombre que confía en Él. Estos 2 discípulos confiaron en Jesús y encontraron el gozo, la dicha de estar en la presencia de Dios con Jesucristo. ¿Será que usted no está cerca de la presencia del Señor? ¿No siente esa presencia? Dichoso el hombre que confía en Él. Confiar es creer en Jesucristo. Confiar es tener esa confianza absoluta en que Dios está con nosotros, cuidándonos y guardándonos. Y usted, amado hermano y hermana, ahí en el lugar donde está, ¿tiene esa confianza de que está en la presencia de Dios? Como estos 2 discípulos, que estaban dichosos. Hermanos, cuando tenemos la dicha, el gozo de Jesús, nada nos quita ese gozo. Ni las noticias, ni lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y bien dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La presencia del Señor nos fortalece. Y en estos momentos de prueba, hermanos, tú tienes que sentirte dichoso, fortalecido, porque tú estás con Cristo, Él está en tu corazón. Pero si no está en tu corazón el Señor, tienes inseguridad. Y la prueba es para ver cómo estás tú. Este momento
estos días que estamos viviendo son para ver quiénes realmente están dando testimonio de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos esa fe, creemos en el Señor, nada nos podrá quitar el gozo ni la dicha de estar con el Señor. En tercer lugar, ya vimos primero que Jesús, viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Si usted está buscando al Señor, hoy es el día que debe entregar su vida a Él. Si el Señor, yo necesito esa paz y ese gozo que solo tú me puedes dar en estos momentos. Y Jesús les dijo, venid y ved. Jesús está llamándonos porque Él sabe que necesitamos de Él. En tercer lugar, Andrés trajo a Pedro a Jesús. Vea conmigo los versos 40, San Juan capítulo 1, 40 al 42. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Note bien, había oído a Juan. Juan dio testimonio de Dios. Dio testimonio de Jesús, que era el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso dice aquí en el 40, Andrés, era hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Si usted está oyendo de Jesús, es bueno que lo empiece a seguir, porque estando con Jesús sentimos esa protección, la presencia de Dios. En el 41 dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, mire, le dio testimonio, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Qué momento tan especial, ¿verdad? Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús y de inmediato fue a decirlo a su hermano Simón Pedro. No había dudas en su mente de que Cristo Jesús es el Mesías. El testimonio de Andrés no quedó como simples palabras, porque el testimonio de Andrés era algo que él había vivido, algo que la gente sabía que él lo estaba transmitiendo de verdad. Hay muchas personas que hablan pero no han experimentado el nuevo nacimiento. Cuando hemos nacido de nuevo, tenemos aquella llenura del Santo Espíritu de Dios que nos impulsa y nos lleva a compartir con poder de Dios. Porque el Señor dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y seréis testigos del Mesías, de Jesús. Si usted no es un buen testigo de Jesús, ya tiene a Cristo. Ore al Señor. Dígale, Señor, lléname tu Santo Espíritu. Quiero ser como Andrés, que cuando le habló a su hermano, lo convenció y creyó en Jesús y lo llevó a Jesús. Ese dice, lo trajo, significa que lo discipuló. Yo me imagino que el camino de ellos haber sido largo, tal vez de una media hora. Y Andrés aprovechó ese momento para hablarle quién era Jesús. Empezó a enseñarle que como Juan el Bautista había testificado que Jesús es el Cordero de Dios. Y le empezó a decir cómo él había experimentado el nuevo nacimiento, habiendo creído que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio de Andrés no solamente se lo dijo a Pedro. A través de los evangelios hallamos a Andrés deseoso de su testimonio a otros. En el Evangelio de Juan capítulo 6, 8 al 9, encontramos que Andrés llevó un niño a Jesús. Y ese niño fue el que usó para darle comer a la multitud del Señor. Mire, qué bendición. Andrés siempre llevó personas especiales. En el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 8 al 9 nada más. El contexto dice que durante 3 días habían estado muchos siguiendo a Jesús. Y Jesús cuando vio que aquella gente tenía hambre, estaba cansada, y Jesús los mandó a recostar. Pero vean aquí cómo dice el versículo 8. Vamos a ver del 6 al 9. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman eso? Dice el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? El Señor tenía compasión de ellos. Felipe le dijo, respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él simplemente comentó. Pero mire lo que hizo Andrés. Versículo 9. El 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos,
más que es esto para tantos. Y usted sabe la historia. Dice que el Señor tomó aquellos panes, hizo recostar a la gente y se los dio a los discípulos y dio gracias. Y cuando ellos empezaron a repartir en los 12 cestos o canastos de pan, comió la multitud de casi 15,000 personas. La oración en el nombre de Jesús tiene poder. Dios puede proveernos ahora en este momento de escasez. Dios puede hacer que lo que comemos nos va a sustentar. Porque el Señor tiene poder, pero esa es la fe en el Señor Jesús. También Andrés lo encontramos en el capítulo 12, versículo 22, en el Evangelio de Juan, cómo Andrés siempre está llevando a otros a Jesús. 12:22 dice aquí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12:22, lea conmigo. Quiero que vea del 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hermanos amados, aquí encontramos que Andrés era el puente entre la persona incrédula y Jesús. Dios quiere que tú seas un puente como Andrés. Que tú seas el que llevas a las personas a Jesús. ¿Sabe que usted, si ahorita fuera a la zona 7 y no estuviera al puente del incienso, usted no pasaría? Tendría que dar un gran rodeo. Si usted fuera de aquí a la zona 6, ahorita a la zona 18, y no existiera el puente de Belice, tendría que bajar por todas las bugambilias para llegar hasta allá. Pero Andrés era el puente. Andrés era la persona que unía o conectaba a las personas con Jesús. Ahora, ¿qué nos dice de esto el Señor? Vea conmigo San Mateo capítulo 28. El Señor nos da una orden. Es un mandato. Y dice en San Mateo capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tiene usted esa confianza? Usted está cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las personas, como Andrés. Usted pone muchas excusas. No. Usted hoy debe tomar la decisión de ser un testigo fiel de Jesucristo como Andrés. De ir y hacer discípulos. Yo decía al principio que Andrés, cuando fue a hablar con Pedro, no dijo: mira, hemos encontrado al Mesías. No. Él dice que lo trajo a Jesús. Es decir, que él no solo lo convenció, le habló de Jesús, lo discipuló, le dio los primeros principios para un nuevo nacimiento, y durante el camino le fue hablando de Jesús. Y Pedro llegó convencido por las palabras de Andrés de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el único que nos puede dar seguridad en estos momentos. Para terminar, debemos usar los medios que Dios nos da. Si usted sabe, está usando internet, úselo para hablar de Jesús. Pero está mandando otros mensajes. No. Úselo. Hable de Jesús a través de su celular, a través de los medios que Dios le permita. Antiguamente usaban mucho los tratados. Era un medio también. Pero Dios quiere que usted personalmente pueda dar testimonio de su fe. Hay muchas maneras de testificar, pero el método más efectivo fue el de Andrés, personal. La fe en Cristo debe ser de primera mano con su testimonio acerca de Cristo, porque eso va a llevar impregnada su personalidad como la de Andrés. Jesucristo es todo lo que necesita la gente que está buscando seguridad en estos momentos. Hay gente que al comer le hace mal porque está inseguro, está angustiado, está temeroso de la pandemia, que es una amenaza. Pero usted tiene a Jesucristo.
va a comer con esa paz, esa confianza que viene de Jesús. Venga y crea que solo Cristo le dará seguridad si lo acepta hoy como su Señor y Salvador. Porque al recibir a Cristo, su angustia va a desaparecer. ¿Sabe que la gente está angustiada? Como aquel que está angustiado que no tiene cómo pagar el apartamento o la casa o la deuda que tiene. Pero esa angustia le va a impedir a usted ver la salida del conflicto. Usted tiene que tener a Jesucristo. Acéptelo como su Señor y Salvador para que usted pueda decir como el salmista en el Salmo 34. Quiero que mientras veamos en el Salmo 34, el salmista tenía esa confianza en Dios. Y en el Salmo 34 expresa el autor de este Salmo esa confianza en Dios. Y eso es lo que nos da el Señor a nosotros. Dice, porque al recibir a Jesucristo su angustia desaparecerá y dirá como el rey David en el Salmo 34:8. Mire cómo dijo el rey David. Dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Dice así David en este salmo para terminar. Quiero rogarle que nos pongamos de pie para leerlo y así vamos a finalizar este mensaje. Dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Solo lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová. Mire, busqué a Jehová. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios quiere librar de los temores que usted tiene hoy. David fue librado de los temores. Y dice el 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice el versículo 6 de David, este pobre, dice, clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. ¿De qué nos va a librar Dios, hermanos, el Señor Jesucristo? De todas nuestras angustias. Y dice el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más dice? Y los defiende. ¿Quién nos va a defender de cualquier peligro, hermanos, en estos momentos? Solo Dios. Y quiero que lea conmigo el 8 para terminar. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Si usted está confiando en sus cuentas bancarias o en otras cosas, yo le invito para que hoy confiemos solo en Jesucristo. Así que vamos a orar y no olvide que estamos empezando el mes del testimonio. Así como Andrés confió y fue a dar testimonio, como Juan el Bautista dio testimonio y convirtió a los primeros discípulos del Señor. Andrés, con su mensaje y su testimonio, convirtió a Pedro. Y Pedro, que era un hombre inseguro, dice la Biblia que era inestable. Dios lo volvió un hombre estable, un hombre de éxito. Eso quiere hacer de Dios con su vida. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña en esta mañana que lo único que nos da seguridad en estos momentos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, porque hemos puesto la confianza en otras cosas que no nos han llenado ese vacío que hay en nosotros, ese temor, esa angustia. Y el único que puede quitarnos la angustia y nos va a librar de los temores, como dice el Salmo de David, este Salmo 34, eres tú, Señor. Y podremos cantar ese himno cada día con Cristo. Me llena de perfecta paz. Señor, tú sabes si hay una persona viendo este mensaje, escuchando tu palabra, que posiblemente está inseguro, está con temor, está en angustia. Que Él doble sus rodillas esta mañana y diga, Señor Jesús, quiero que me quite la angustia y me llenes de la seguridad tuya, Señor. Quiero que me quite los temores y me des fe en que tú no me vas a sacar adelante de esta situación. Porque esta mañana pueda decir esta persona, te recibo, Señor, en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida.
Y lo único que me puede dar seguridad en estos momentos de seguridad es Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo recibo a Jesús en mi corazón. Porque si muero, no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. Porque es la promesa del Señor. Cuando dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, viviré eternamente con Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por aquellas personas que esta mañana han recibido a Jesucristo en su corazón. O aquellos hermanos que hoy han consagrado su vida para ser como Juan el Bautista y ser como Andrés, que van a dar testimonio de que solo Dios nos puede dar seguridad en estos momentos de inseguridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, estimados hermanos. Y quiero invitarle para que cante con nosotros los himnos que tenemos preparados para estos días. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea en su corazón si usted recibió a Cristo. Si no, hágalo esta mañana. Busque a un cristiano, dígale: hermano, yo quiero recibir a Cristo. O doble sus rodillas ahí donde está. Y dígale: Señor, te invito a entrar a mi corazón para que me des tu paz y tu bendición en mi corazón. Yo quiero ser dichoso. Como dice tu palabra, dichosos los que confían en Jehová. Dichosos los que confían en Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.